podemos saber cuál fue la estrategia del enemigo cuando recibe la sentencia sobre su cabeza y su semilla. Esto toma un poquito de análisis. Trate de escuchar el audio y no reaccionar en forma rápida. Permítame presentar los hechos. Hemos estudiado las dos semillas, la identidad de las simientes o semillas, la identidad de la serpiente y su simiente, la identidad de la mujer y su simiente. Esto se parece un poco a lo que sucede en el ajedrez. Aquellos que juegan ajedrez entienden que Newton era un buen ajedrecista. Toda acción implica una reacción. ¿Cuál fue la reacción ante la acción que Dios tomó como consecuencia de la caída? Obviamente, la serpiente, más astuta que todas las bestias de la tierra, no se iba a quedar quieta esperando a que le volaran la cabeza o le aplastaran la cabeza, y de igual manera a su semilla. Tuvo que haber una reacción. La respuesta la observamos en Génesis 6. Es más, en forma inmediata, Génesis 4 presenta una primera reacción. ¿Cuántos años pasaron de Génesis 3 a Génesis 4? No lo sabemos, pero no fueron muchos. Aquí observamos a Caín, primogénito, y Abel. ¿Qué sucedió? Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Esto implica que en Abel había entendimiento de cómo funciona el cielo. Por eso ofreció lo mejor de sus ovejas. Caín trajo una ofrenda delante de Dios. Caín se enoja y Dios le reprende diciendo: si haces bien, no serás reconocido, pero si haces mal, el pecado está a tu puerta. Y entonces Caín, en forma sigilosa, llevó a su hermano al campo y con una piedra lo mató. ¿Qué es lo que observamos ahí? Dice la Biblia: ustedes son asesinos como su padre el diablo, que desde el principio mató a Abel. O sea que detrás de Caín estaba la serpiente. Claro que sí. Obvio que sí. Vino a matar, robar y destruir. Y entonces empieza una campaña constante, beligerante, insistente de corromper la semilla de la mujer, so pena de que se cumpliese la profecía. Satanás sabe muy bien que Dios siempre cumple su palabra. Entonces, para Satanás, levantarse en contra de Dios es
Es una tarea sin provecho. ¿Qué le queda? Levantarse en contra de aquello que Dios ama. Y entonces observamos que desde el mismo inicio Satanás levanta una estrategia para exterminar aquello que Dios ama, valora y aprecia, incluidos los animales. ¿O por qué razón Dios tuvo que salvar una pareja de cada especie, de cada género? Muy simple. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al hombre. Dios ama. Y vio Dios que todo lo que hizo era bueno, y era bueno en gran manera. Ahí notamos en los 6 días de la creación una faceta de satisfacción en la voz de Dios registrada en cada acto de creación en el capítulo 1 de Bereshit o Génesis. Satanás empieza a conocer toda esta faceta del Creador y se levanta en contra de la creación. ¿Cómo? Alterando genéticamente lo que Dios había creado con el propósito de propinar destrucción. No se deje engañar. Todas estas alteraciones genéticas de hoy, número 1, no son nuevas y número 2, no tienen un buen objetivo. Cada vez que usted compra una fruta sin semilla, recuerde que Génesis 1 dice que Dios colocó semilla en todo lo que creó. Frutos, árboles, animales, especies, peces, animales salvajes, terrestres, acuáticos y obviamente en el hombre. Entonces, ¿qué puede usted pensar acerca de aquello que no tiene semilla? Es una alteración con el propósito de irrumpir lo que Dios estableció como el famoso principio de la semilla. Y Génesis 1 dice, Génesis 2, todo tiene su semilla y procrea conforme a su semilla. O sea que el eliminar la semilla de todo aquello donde Dios colocó semilla no es otra cosa que un ataque diabólico muy bien perpetrado y agazapado. ¿Escuchó bien? Parecieran para usted sencillamente unas uvitas convenientes porque no tiene usted que lidiar con la semilla dentro de la uva. Esto va mucho más allá que una simple uva, que una simple sandía o watermelon le dicen acá, que no tiene semillas y es más conveniente porque usted no tiene que lidiar con las semillas. No, esto es mucho más profundo. Tenga mucho cuidado con los productos alterados genéticamente. Porque el propósito del diablo en Génesis 6 fue destruir lo que Dios creó. Y casi que lo logra, porque Dios descendió en Génesis 6 y observó que toda carne, escuche, toda carne, no solamente los hombres, toda carne se había corrompido en la tierra. Toda carne se había corrompido en la tierra. El ataque diabólico también arrasó con los animales, las aves, etcétera. Sí, claro que sí. Y en un acto de salvación, Dios envía el diluvio para proteger a Noé de la destrucción inminente que venía en contra de lo que había quedado del ataque diabólico, en contra de lo que Dios ama. Enemistad entre las semillas. La serpiente usa normalmente ataques preventivos. La serpiente usa normalmente ataques para impedir
prevenir, sofocar la palabra antes que la palabra dé su fruto. Por eso muchos de nosotros, muchos de ustedes, hemos experimentado muchísimos problemas para caminar con Dios. Porque una vez que nosotros estemos encaminados en Cristo, no hay reversa. Déjeme darle un ejemplo. Pedro, antes de entender y de convertirse en el apóstol Pedro, fue un hombre que hasta incluso tuvo la osadía de impedir la cruz de Cristo. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Espérese, ¿qué pasó? El Señor acababa de decirle a Pedro y a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado, sea vituperado, sea entregado en manos de los ancianos para el cumplimiento de las Escrituras. Todo lo que sea escrito acerca del Mesías tomará su lugar en los próximos días. Pedro no entendía esto, él no entendía el plan de salvación. La Biblia dice que todos habían sido enceguecidos y no habían podido entender esta escritura. Y en consecuencia, Pedro le dice al Señor: Señor, nada de esto jamás te acontezca. Pedro lo toma aparte y le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada, ¿dónde? En las cosas de los hombres. ¿Poner nuestra mirada en las cosas de los hombres es un plan diabólico? No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Poner nuestra mirada, nuestros esfuerzos, nuestra mejor disposición para lograr los propósitos humanos no es otra cosa que el plan diabólico. Lea la Escritura y dígame si estoy equivocado en lo que le estoy planteando. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en los propósitos divinos. Otra vez, Satanás no se quedó quieto con la sentencia de muerte que le fue entregada en su contra y a favor de la mujer y la simiente de la mujer. ¿Y cuál ha sido su estrategia desde el principio? Demorar o apartar al hombre de su llamado, de la invitación a ser parte del reino y de los planes de Dios. Usted está escuchando este video, audio, por YouTube, porque Dios lo puso en su corazón para llamar la atención a estas verdades que necesitan ser reveladas a su corazón. Dios necesita que usted y yo entendamos que el ocuparnos de los asuntos temporales de esta vida no es otra cosa que el plan diabólico de apartar y truncar los planes de Dios. Porque ¿de qué le sirve a usted lograr sus planes particulares, personales, temporales y, entre otra cosa, insípidos que no satisfacen a nadie? Mírelo afuera. ¿Quién, logrando sus planes para esta vida temporal, ha logrado satisfacción, realización? Nadie. Es más, uno ve a los millonarios de este mundo que están lejos de Dios, no todos, estoy hablando de los que están lejos de Dios, envenenándose las venas con heroína, la nariz con cocaína, con alcohol,
con cuanta porquería que el mundo ofrece. Pero ¿y por qué si lograron lo que el mundo ofrece? Porque el mundo no satisface a nadie. Por lo cual añade, en el mundo tendréis aflicción. ¿El mundo no satisface? No. ¿Lograr las cosas del mundo no satisface? No. ¿Alcanzar la gloria del mundo no satisface? No. No fuimos diseñados para nada temporal. Fuimos diseñados, dice la Biblia, colocaste eternidad en el corazón del hombre. Fuimos diseñados para la eternidad, por el eterno para la eternidad. Colocaste eternidad en el corazón del hombre. ¿Cómo así que colocaste eternidad en el corazón del hombre si la mayoría de hombres se mueren de ataques cardíacos? Ok. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera de los planes de Dios, todo lo que recogemos es muerte. Cuando estamos en el plan divino, lo que nos espera es vida y vida eterna. La estrategia de Satanás: truncar, demorar, alterar, eliminar, apartar, enfriar, anestesiar el plan de Dios para tu vida y para la mía. ¿Cómo? De miles maneras. Es lo de menos. Los detalles es lo de menos. Plata con plata. Dinero con dinero. Faldas con faldas. Posesiones, riquezas. ¿Cuánto quiere por su alma? Satanás está dispuesto a pagar el precio que usted le ponga a su alma. Satanás está dispuesto a firmar esa contratación, dice el libro de Isaías 14 y el libro de Ezequiel 28. Por la multitud de tus contrataciones. Satanás está presto, está listo a firmar el precio que le pongas a tu alma. ¿Cuánto es? ¿Una casa? ¿Una empresa? ¿Una profesión? ¿Otra mujer? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿La compañera del trabajo? ¿El compañero del trabajo? ¿La del frente? ¿El del frente? ¿La casa? ¿La moto? ¿El yate? ¿El carro? ¿Cuál es el precio que le colocas a tu alma? Satanás está dispuesto a firmar ese contrato. Por eso dice Lucas 4, si postrado me adoras, te daré el mundo, la gloria del mundo, las cosas del mundo. Cualquiera que anda detrás de las cosas del mundo está adorando a Satanás. Sí, no lo dice en forma explícita, es algo tácito, es algo inherente, es algo subliminal, si usted lo quiere poner así. Pero es la realidad, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Amamos al uno y despreciamos al otro, o despreciamos al otro y amamos al uno, pero no hay dualidad, esto es o blanco o negro. O recoges o desparramas. ¿Cuántas personas has bautizado en el nombre de Jesús? ¿A cuántos estás discipulando en el nombre de Jesús? ¿O estás distraído con las cosas temporales de este mundo? Colocaré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. La simiente de la mujer le herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente le herirá en el carcañal. Ya me olvidó hasta cómo se dice. Talón de Aquiles. El talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Que es aquello donde el diablo sabe que si tocas ese botón, hasta ahí llegó tu compromiso con Dios.
Tenemos que tener cuidado de no reservar ningún cuartico de la casa para el diablo y permitir que Dios entre a cada rincón de nuestro espíritu, alma y cuerpo para ser redimidos en forma total. Temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean seducidos de un sincero compromiso con Cristo. Esto habla de seducción. Sí, el enemigo está listo para engañarnos como engañó a Eva. ¿Cómo? Por medio de la seducción de los sentidos. ¿Con qué propósito? El de impedir un sincero compromiso con Cristo. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Y para qué te has comprometido? ¿En qué estás invirtiendo lo mejor de tus años, de tu vida, de tus esfuerzos, de tus recursos, de tu tiempo? Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cuál es la palabra que se repite? Todo y todas. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Lo que está menos que esto, lo que es disminuido de esto, es un primer paso hacia el engaño. Cualquier cosa que nos aparte de un sincero compromiso con Cristo, así no le llamen pecado, ya es pecado, porque todo aquello que no proviene de fe es pecado, dice el Señor. En Él vivimos y somos y nos movemos. Cualquier cosa que nos aparta de esto es pecado. Fuimos creados y comprados para vivir en Él, por Él y para Él. Cualquier cosa que nos aparta de esto es pecado. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O conmigo o contra mí, o recoges o desparramas, dice el Señor. Amén.